Vamos a probar el Easy Color DTV de Cesar. Vamos a ver cómo cortarlo y varias formas de aplicarlo. También vamos a hacer la famosa prueba de la lavadora para ver qué tanto puede soportar este material. Y sobre todo, voy a responder la gran pregunta. ¿Este material va a reemplazar la famosa técnica de sublimación? Hola manos creativas, soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. En este video vamos a descubrir un material llamado Easy Color DTV y básicamente este material es una hoja. Es una hoja de vinil que puedes imprimir utilizando cualquier impresora de tinta regular, a las que llamamos impresoras inkjet. O sea, sí, donde imprimes tus documentos, tus formularios, tus tareas, donde haces todo esto, que es una impresora normalita, sin importar la marca que tengas, puedes utilizarla para poder imprimir en este material y transferir sobre cualquier tela. Y en este video vamos a probar todo y cómo funciona. ¿Qué necesitas para utilizar este material? Una hoja del Easy Color DTV. Del lado blanco es donde vas a colocar en la impresora. Del lado que es como verdecito, es un poquito más opaco, es la parte de atrás que sostiene el vinil. Así que colócalo con la parte blanca. Una impresora de tinta regular, una plancha para aplicar el calor. Te recomiendo que sea una plancha de las que ejercen su propia presión porque es muy importante la presión al momento de aplicar este material. Sin embargo, puedes utilizar una Easy Press, inclusive puedes utilizar una plancha regular si quieres probar esta técnica y aún no tienes una plancha térmica. También necesitas el Easy Mask. Este es el que vas a utilizar para transferir a la camiseta una base para que puedas colocar tu proyecto al momento de planchar y papel teflón. Y para comenzar a crear, lo primero que necesitas es imprimir tu proyecto. Para esto vas a preparar tu imagen. Yo hice varios proyectos, algunos para cortarlo con la máquina de corte, pero otros para cortarlo completamente a mano con tijeras. Así que puedes seleccionar la forma de hacerlo según tus habilidades. En mi caso, preparé la imagen en Photoshop, corté a mano, mientras que el otro proyecto lo diseñé en Illustrator y lo llevé a Cricut para cortar. Ojo aquí. Enviar a imprimir cualquier proyecto de transferencia, generalmente hacemos lo que se llama función espejo, o sea, activamos que vamos a imprimir en reversa, o sea, al revés. Pero en este caso no. Aquí vas a imprimir normalito, o sea que es muchísimo más fácil porque no vas a olvidar que tienes que transferirlo al revés. Así que dejando esto bien claro, continuamos. Limpiamos el exceso de vinilo, igual que hacemos con los proyectos de vinilo textil, porque básicamente es lo mismo, o sea, es vinilo. Lo que pasa es que estamos imprimiéndolo, pero es igual, el mismo tipo de manipulación en cuanto a la transferencia. Pero luego de que ya hemos limpiado la imagen, aquí es donde vamos a utilizar el transfer, que se llama Easy Mask. Te voy a dejar todos los materiales en la descripción de este video para que puedas ir a preguntar. Por ejemplo, puedes escribirle a Cesar América Latina en el Instagram y ellos te ubicarán en tu país donde puedes encontrar los materiales. Pero ya tienes la lista de todo lo que necesitas preguntar. Y ahora con los proyectos cortados vamos a aplicar calor. Para este material vas a aplicar 150 Celsius o 305 Fahrenheit por 15 segundos utilizando una plancha profesional, o sea, una plancha térmica profesional. Si tienes una plancha casera, pues te tocará improvisar un poco en cuanto al tiempo porque el calor no lo vas a poder controlar. Retiramos el papel protector
Y aquí podemos ver el resultado de la camiseta. Preguntas, puedes dejarla todas en los comentarios, pero te voy a comentar algunos errores que cometí. Lo primero es que puedes utilizar o reutilizar el high tack mask, que es el transfer. Yo lo hago mucho también con el vinilo adhesivo. Pero sí, es posible hacerlo si no está manchado o si no tiene residuos de tinta. Lo que no puedes hacer es que después que apliques el Easy Mask y todavía no has aplicado calor, no lo retires, porque probablemente vas a levantar la tinta como me pasó a mí y dañé ese proyecto. Pero no te preocupes porque lo solucioné. Lo que hice al final fue que le apliqué el calor normal y lo dejé todo normal, pero al momento de lavarlo, como no apliqué suficiente presión, lo hice intencionalmente porque quería retirar el material, o sea, quería ver el resultado aún teniendo ese error. Me di cuenta que si no tienes suficiente presión, el material se va a levantar por completo. Y con nuestra camiseta limpia, volvemos a intentarlo el proyecto de la foto y no voy a utilizar máquina de corte, solamente de la foto a la camiseta. Para hacer este proyecto, lo que voy a hacer es llevar mi foto a Photoshop y voy a hacer un layer nuevo. Voy a agregar un círculo. Le voy a poner un color cualquiera, no importa. Este va a ser la base. Lo voy a llevar hacia atrás y le voy a poner con la opción en Mac. La verdad no sé cuál es la opción en PC. Pero básicamente hice que la foto quedara dentro del círculo y así tal cual lo voy a mandar a imprimir. Y si hasta aquí te va gustando este video, no olvides regalarle un me gusta. Para aplicar este material sin cortar en la máquina de corte, vamos a hacer varias cosas. Lo primero es que yo voy a dejar un poquito, voy a romper un poquito el vinilo así, se lo voy a dejar como ese pico de acá, así. Y voy a cortar por todo el borde con una tijera normal. Esta es otra forma de aplicar este material que funciona bien para trabajos que no sean cortados en una máquina de corte, o sea, que sea una sola pieza. Es una forma de aplicarlo también. O sea, así que si tú vas a pegar una foto, perfectamente lo puedes hacer sin necesidad de una máquina de corte. Dejé ese ahí porque yo quiero retirar esto por completo. Entonces quería como levantarlo antes de terminar de cortarlo. Ahora sí, termino de cortar, pero ya tengo esta parte levantada. Entonces lo voy a poner por aquí, retiro todo esto. Voy a precalentar la camiseta. Aplico mucho calor. Y ahora voy a retirar por completo y lo voy a colocar aquí. Fíjate que con el calor él se pone derecho otra vez. Listo, la plancha ya está en los 150 Celsius. Voy a colocar el papel teflón y le doy sus 15 segundos. Con muchísima presión. Y ahora vamos a ver el resultado final. Súper pegadito. Mira, te muestro. Vamos a estrecharlo y no se rompe. No se rompe. Ay, qué cosita. Súper lista. Cuéntame, ¿qué te pareció este resultado? Ahora, con el tema del lavado, hasta el momento solamente lavé una sola vez, pero si ves el resultado aquí después de que ha secado la camiseta, está completamente bien. O sea,
no tiene ningún tema, no se le fue el color, todo quedó bien pegado. Incluso mira cómo cuando lo extendemos, mira, queda súper bien. De verdad que estoy muy a gusto con el resultado de este transfer. Momento de ponernos bien serios. ¿Será que este material va a reemplazar la sublimación? Entonces, desde mi punto de vista, no reemplaza la sublimación. Incluso recuerda que la sublimación se puede aplicar sobre otro tipo de prendas, no necesariamente tela. Entonces, no, la sublimación seguirá con nosotros por mucho más tiempo. Y si quieres aprender muchísimo más sobre este mundo de los vinilos de Caesar, te voy a dejar unos videos relacionados para que puedas ir a consultar y conocer toda la gama de vinilos que Caesar tiene para ti. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y será hasta un próximo tutorial.